Bueno, buenas a todos, a todas. Nos encontramos una vez más acá en este sótano que le hicimos llamar el sótano del amor. Acá en Vera 448, en la Gaucho desde abajo. Sigan, comenten todo, hagan, alimenten ese algoritmo que tenemos hoy. Y nos encontramos acá en este segmento que empezamos hace un tiempo, de charla relajada, con tiempo y mediando un mate, un mate con, y en este caso con Juan Cabandier, un compañero primero, un referente político, ex legislador de la ciudad, ex diputado nacional, ex secretario de Juventud Nacional, eh, ex ministro de Ambiente, bueno, y sobre todo un compañero. Y nos parecía interesante en este contexto poder encontrarnos con él acá, tomarnos un mate y charlar un poco de qué nos pasa hoy, cómo estamos y qué vemos hacia adelante, ¿no? Así que nada, Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Todo por la bien? invitación. Un placer tenerte acá. Bueno, Sos, igualmente. te voy a dar el primer mate Muy del bien. día. Sí. Eh, un ¿Tiene, placer que estés acá. tiene montanita? Y ¿Tiene terraza? tratamos. Está bien. Bueno, la idea hoy es un poco esto que decía, ¿no? Charlar, Está frío, quiero decir. no seas Está medio frío, está así. medio frío. Ahora lo calentamos. Ahora me tomo dos seguidos y lo calentamos. Eh, pero poder charlar esto, ¿no? En perspectiva, en retroperspectiva también, y poder relajarnos y fluir un poco. Pero la primera pregunta de rigor, que es la que estamos acostumbrados un poco todos, es el cómo la ves, ¿no? Cómo estás viendo hoy este escenario de gobierno, esta mitad de mandato de Javier Gerardo. eh, y también un poco en perspectiva de 10 años, estamos en 2025, 10 años de la salida de el gobierno, el segundo mandato de Cristina, ¿no? Del kirchnerismo, de esa década ganada, se cumplen 10 años. Entonces, como una primera pincelada, es por ahí. Bien, una pregunta amplia. Bueno, pero para Está muy abrir un bien, disparador, bueno, me parece. después vemos por dónde va. No, no sé, veo las cosas no muy bien, veo las cosas mal. Eh, si me decís que especifique o profundice ese título, eh, te diría que estamos mal como sociedad, pero no escapa a lo que pasa globalmente, ¿no? Pero bueno, imagino que la idea o lo más interesante sería profundizar sobre lo que pasa puntualmente en nuestro país. Yo veo que estamos ante una situación eh, muy, muy, muy compleja porque por un lado, dado el resultado, en la interpretación del resultado electoral del domingo 26, eh, después de 2 años de ajuste, después de 2 años de cosas muy sensibles para la sociedad, como es el de financiamiento del Garraham o la quita de las pensiones en personas con discapacidad, el ajuste económico, no hay actividad económica, cierran comercios, el salario no alcanza. Ante todo eso, el gobierno revalidó gran parte de los votos que obtuvo en el 23. Y eso de por sí es un dato llamativo a tener en cuenta para analizarlo con mucha profundidad. No inmiscuirse en análisis ni tempranos ni, ni de ni de unos segundos para redes sociales, sino requiere de una cosa más profunda, eh, que es básicamente la interpretación de la sociedad, ¿no? Lo que se puede denominar en grandes rasgos, bueno, la sociedad del siglo XXI tiene sus características propias, muchas veces se ha hablado de esto, incluso hay gente que hay ríos de tinta escritos al respecto sobre la influencia de las pantallas. A mí me gusta siempre decir algo así como la dictadura de las emociones que te producen eh, la sociedad, el capitalismo, el consumo excesivo, el ser parte, el aparentar, el tratar de encajar en la sociedad con cuestiones estéticas
o materiales. Entonces, toda esa histeria que se arma alrededor de encajar, ¿no? Y con la inmediatez y encajar socialmente, lleva a un profundo proceso de individuación de la sociedad y que hace que las personas tengan un conjunto o un método de decisiones que está más orientado hacia pensarse hacia adentro, pensar en sí mismo, pensar en su baldosa, que pensar como sociedad. Y si a eso vos lo conjugás con las serias dificultades que tiene nuestro país en definir nuestro, por ejemplo, perfil productivo, ahí más en materia económica, ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Porque Argentina tiene 200 años de discusión respecto a cuál es el modelo de desarrollo, cuál es el modelo de desarrollo que encaje bien para todos, ¿no? Después ha habido experiencias frustrantes y algunos pocos periodos positivos o buenos, pero la mayoría de los 200 años han sido frustrantes en términos de lección de modelo de desarrollo, ¿no? Donde hubo sectores que se han beneficiado y sectores relegados, excepto algunos periodos de gobierno. Peronismo, la mayoría de los años de la década que llamamos década ganada, ¿no? Donde después hay cuestiones a revisar dentro de esa década ganada, en materia económica, por ejemplo, a mi forma de ver, por supuesto, pero sí fue un proceso expansivo, ¿no? Sin dudas que fue expansivo y además de beneficio agregado, ¿no? Es decir, de alcance agregado, de política pública donde se transformó. Vuelvo a decir, quizás ahí hay cuestiones a revisar, sobre todo a partir de 2011, ¿no? En adelante, pero ese periodo 2002-2012 fue verdaderamente un momento importante. Y bueno, entonces, ¿cómo analizamos, para no desviarnos de la pregunta original, cómo analizamos el presente? Bueno, a partir de ese último 26 de octubre, podemos decir, che, ¿qué pasó que la gente sigue rivalidando esto, ¿no? Y bueno, evidentemente hay un hartazgo sobre un enojo. Todavía no alcanzaron 2 años para que se disipe el enojo. Hay un enojo con el peronismo. Pero ¿es con el peronismo solamente? No, es con la política. Ahora, uno tendría que preguntarse qué pasa que de los últimos 25 años, ¿no? Pongamos 2020, el peronismo gobernó 16, ¿no? Más. Dualde 17, 18. Son casi 18. Ok. 12, 4 más 2, Sí. 18. 18. Bueno, entonces, si las cosas hace 25 años están por resolverse o no están encaminadas o hay grandes dificultades, evidentemente nosotros algo tenemos que ver con ello. Porque si hicimos todo bien sería soberbio. Ahora, No, y poco ambicioso, ¿no? Como... Claro, ya hicimos las cosas bien, listo. Bien. No, claro. Viste, yo discutía o debatía con un periodista amigo, es Mayo, que salió la nota hace poco. Él decía, bueno, pero la gente vota el pasado, ¿no? ¿Cómo la gente? El electorado no vota el pasado. Esa cosa, viste, más del siglo XX, de nostálgica. No, el electorado puede decir, che, estos me ayudaron, pero yo lo voy a votar por lo que representan porque me van a volver a ayudar. Siempre la mirada es para adelante, ¿no? Nunca es sobre lo que hiciste, ¿no? Sobre todo analizando esto, la inmediatez de la sociedad, ¿no? La rapidez, la poca profundidad. Por supuesto que hay sectores que sí, que son más, claramente, en los polos opuestos electorales de Argentina, a mí me gusta encontrar a la Argentina o clasificarla, no está del todo bien clasificarla, pero agruparla, vamos a decirlo, agruparla en 3 sectores, ¿no? El conservador liberal, el nacional popular y el tercio del medio, ¿no? Por supuesto que dentro de los polos opuestos, nacional popular y conservador liberal, hay grupos más digamos, ideologizados o fuertes o inamovibles en sus posturas. Claramente que ese grupo tiene, por ejemplo, reminiscencias sobre
el peronismo, sobre Néstor, sobre Cristina, pero la mayoría del electorado no está ubicado en eso, en esos sectores, ¿no? La mayoría del electorado está entre el acompañamiento blando a uno de los dos polos o el tercio medio, ¿no? El que dice, bueno, hoy voto para acá y hoy voto para allá. Por eso siempre la virtud de los triunfos electorales es horadar el tercio del medio, ¿no? Claro. Interpelar al tercio del medio, porque si vos interpelás el mayor porcentaje del tercio del medio, ganás la elección, ¿no? Y un poco con lo que venías diciendo, el recorrido, la perspectiva más electoral. Yo pienso también en la salida desde 2015, que era los dos partidos, era seguir construyendo, ¿no? En ese bipartidismo, el Frente para la Victoria, creo que sigue haciendo, y Macri construir sobre lo construido. Era como la salida electoral o de eslogan de ese momento. 10 años después nos encontramos diciendo hay que destruir, ¿no? Hay que romper esa casta, hay que romper ese estado sobredimensionado, porque hay algo que hay que liberar, evidentemente, y la sociedad 3 veces en el 23 y hoy en el 25 4 veces dijo, che, está bien, hay que romper un poco porque hay algo que no se aguanta más. En un punto. Ahora, nosotros seguimos con lo mismo. O sea, para nosotros es el mismo, y obviamente con mucha autocrítica lo digo, ¿no? El mismo cassette, disco, MP3, como querramos llamarle, de presencia del Estado, de tender la mano al último. Ahora, evidentemente todo ese discurso no fue material. No llegamos, ¿no? Sí. Y hay un poco el paralelo de la gestión, la última gestión nuestra, Sí. versus el Estado que se había logrado construir en la experiencia anterior. Esa materialidad de las cosas, Sí. yo creo que ahí es un gran factor de esta búsqueda de destrucción, por lo menos del electorado actual, Sí. y que Milei en algún punto logró, Milei y todo el esquema que tiene alrededor, ¿no? Interpretarlo y representarlo en función de esa materialidad de las cosas que no estaba. Ahora, la materialidad no va a llegar de esta manera. Sí. Entonces, y nosotros lo único que decimos es el freno a Milei. Claro. Y saca 40 puntos. Claro. Entonces, ¿cómo Claro. nosotros reseteamos ese esquema, esa posición, ese pensamiento en este escenario donde evidentemente no le estamos encontrando boca al mate? Le estamos hablando a alguien que no nos quiere escuchar. Sí. Vos pensá esto. Cuando asumió Néstor en el 2003, una de sus frases de ese discurso inaugural más recordada fue "cambios el nombre del futuro". Esa es una definición filosófica, ¿no? Que el devenir de las sociedades y el mundo están en permanente procesos dinámicos, ¿no? El cambio es inherente a la vida en sociedad, Al ser humano. al ser humano. Hay un filósofo, a mí me gusta siempre mencionarlo, que se llamaba Heráclito, ¿no? Heráclito decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? Claro. Porque el agua es distinta, pero vos sos distinto también. Entonces, si la apelación a la cosa nostálgica, creo que en eso el kirchnerismo peca un poco de eso, ¿no? Es un tango, a veces es un tango nostálgico, ¿no? No siempre. Ha sabido tener épica, ha sabido tener rock, ¿no? Pero pareciera como que en los últimos años se ha volcado más a la cosa tanguera, nostálgica. Es un problema porque por eso mismo frase de Néstor, ¿no? Porque además si no te convertís en un espacio consignista. Y
bueno, y ahí aparecen los eslogan. Bueno, el Estado presente, la ampliación de derechos, eh, qué sé yo, es decir, no te percataste que quizás, o el movimiento no organizado, ¿no? Otra de las cosas consignistas. No, no es que esté mal, yo estoy de acuerdo en todas. El punto es que solamente hacerlo consigna y no hacerlo carne Ah, es digo, en algún momento deviene en hay un un límite problema, ahí, ¿no? hay un límite. Claro, vos fíjate, preguntarle, estaría bueno hacer la encuesta, a un trabajador, cualquier rubro, eh, bueno, los bancarios cobran muy bien, ¿no? Pero un trabajador por ejemplo, camionero. Estaría bueno hacer los ejercicios. ¿Cuántos se ubican dentro del movimiento obrero organizado y cuántos se ubican dentro de la clase media? Claro. ¿No? ¿Dónde No se dentro perciben? claro, ¿dónde se perciben? Entonces, y además ahí estamos dejando afuera un montón. Porque nosotros le hablamos a un trabajador en el marco del Fordismo y el Fordismo no existe más. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores de las aplicaciones móviles? ¿Quién les habla? ¿No? Nosotros decimos, bueno, pero el trabajo, el trabajador, y lo pensamos en esa categoría, la categoría siglo Sí, XX, sí, más peronismo, mitad de siglo. ¿No? totalmente. Y eso ha cambiado rotundamente. De O, hecho, tenemos la CGT es la misma, sí, tenemos la sí, misma institución, el Ministerio de Trabajo, todo bueno, igual. pero tenemos un problema, tenemos casi 50% de trabajadores no registrados. Total. Entonces, eso es un verdadero problema. Y después, no sé, cuando hablamos del Estado presente, y el Estado presente, y hay mucha gente que no lo percibe. Y no es solamente por un problema de comunicación, quizás sí existan problemas de comunicación, pero de verdad hay gente que no lo percibe. Y eso hubo como un contrapunto en pandemia, que esa expansión perdura hasta nuestros días. En pandemia se puso blanco sobre negro entre los que cobrábamos, en ese momento trabajaba en el Estado, bueno, esto y cobrábamos del 1 al 5, ponele, Sí, sí. y los que eran cuentapropistas o dependían de la actividad económica Tal cual. o cualquier otro Y rubro, no podían que salir. no cobraban y tampoco podían salir. Entonces, y pasó a nivel global. ¿No? Ahí hubo como una avanzada que nunca es, o casi nunca, es producto ingenuo, nunca es tan ingenuo. ¿No? Seguramente Sí, atrás, no es azaroso, digamos. claro, seguramente atrás hubo bueno, interesados en que el Estado baje o disminuya la percepción positiva de la población sobre los estados, acá y en cualquier parte del mundo. Total. Eso trajo problemas que perduran hasta el día de hoy. Por eso encaja ese discurso anti-Estado, ¿no? Anticasta, ¿no? Claro, pero después del 26, y eso se ha percibido, vos sabés que la consultora que yo tengo, también nosotros analizamos muchas veces la conversación del electorado, Sí. y también pasa que hay gente que sabe que el discurso de Milei del 23 contra la casta no no se cumplió, sino que la casta terminaron siendo incluso los trabajadores, ¿no? O los informales, los trabajadores informales, etc. Y a pesar de eso, dicen, no, igual lo voy a votar. Sostenemos. Sí, eh, entonces ahí estaría bueno indagar para adentro qué nos está pasando, ¿no? Y que no conectamos con ese sector de sociedad. Yo creo que tenemos puentes rotos, eh, muchos puentes rotos con la sociedad, que hay que repararlos. No veo, lamentablemente, no veo voluntad para realizar el ejercicio de repararlos. ¿No? Me parece que ese es el grave problema que tenemos. Y bueno, no sé, en principio eso. Ahí, con esto último que decías, ayer Cristina publicó un documento de análisis, digamos, de lo que fue el 26. Y en uno de estos análisis dice el factor miedo como aglutinador más allá de la separación o no, el desdoblamiento o no de las elecciones, pero el factor miedo. Y a mí me quedó resonando lo del miedo. Que hay un poco de verdad que el gobierno operó sobre eso, se va todo al riesgo cuca, se va todo al carajo. Ahora, la que percibe el miedo es la sociedad, y en definitiva la sociedad te está teniendo miedo a vos.
en algún punto. Llámese Cristina, llámese peronismo, llámese quien sea. Entonces, si operan y rinde, es porque hay algo de verdad, evidentemente, Ajá, de lo que está percibiendo la sociedad del peronismo, en su amplio claro, espectro. claro. Y uno, en los diálogos que uno tiene, habla con el kiosquero, al empresario que tiene 100 y pico empleados, y te dice, no, el peronismo no, Claro, el peronismo no, es un claro, quilombo, no, 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 por favor. claro. De vuelta, del kiosquero a, Sí, sí. vamos más alto, Pablo Roca. Sí, sí, sí. Y el peronismo es el que tiene esos puentes con el empresariado productivo, que genera Sí. empleo, Mm, que hace una Argentina pujante, que va hacia adelante, que quiere ser mejor. mm, No es el que le habla a esa patria financiera, digámosle, o mm. a esa especulativa, sino el que levanta todos los días la persiana, Sí, sí, como cualquiera, sí. arriesga capital, va a laburar, Mm, lo que sea. Bueno, hoy yo creo que desde 2011, 2012, mm, nunca tuvimos más diálogo con esos sectores. mm. Y cuando pudimos construirlos, pandemia mediante, que evidentemente hubo diseños, yo creo más diseños de gobierno, pero que fue esa experiencia, eh, que dinamitaron posibilidades Mm. de volver a dialogar con esos sectores. ¿Cómo se hace con ese miedo? Eh, y si el miedo es un diagnóstico externo de que lo percibe la sociedad, ¿de qué autocrítica hacemos nosotros para decir, bueno, evidentemente algo estamos haciendo mal en no querer ser ese constructor de puentes, en no querer ser esa mayoría eh, que consolide desde el kiosquero Mm, y el laburante y el informal hasta el empleado formal, el empresario agremiado, la mm. cámara empresaria? Claro. Sí, sí. Eh, Ahí, a mi parecer, imperfecto, seguramente, eh, me aparecen algunas alertas, ¿no? Y análisis para tratar de interpretar a todo esto que venimos hablando y la sociedad que hoy en gran parte nos es esquiva, eh, o en tal caso, tampoco hay que ser tan pesimista, ¿no? Pero en tal caso lo que tenemos no alcanza para ganar, Bueno, ¿no? Una elección. Porque, en definitiva, ¿dónde está? ¿Cuál es la utopía del militante, del peronismo? una patria grande. Es transformar, Sí. ¿no? La utopía es transformar. Ahora, la utopía nunca es conformar un esquema político legislativo, sino es transformar. La utopía, como es transformar, para transformarse necesitan mayorías. Nunca se transforma de las minorías. Más, las minorías no transforman nunca. En la historia de la humanidad. Sí, sí, claro. Por supuesto ha habido hechos, pero ahí entraríamos en otro debate, que Perón lo caracteriza muy bien, que cuando él dice sangre o tiempo, ¿no? Tiempo. La historia demostró que es con tiempo, ¿no? Ahora, ahí tocando por el costado cosas del peronismo, eh, quizás la reflexión podría venir desde este lugar, Fede. Eh, Néstor y Cristina, cuando llegaron al gobierno, ampliaron, ¿no? Desde ganaron con el peronismo, obviamente, son siendo peronistas, con el apoyo de Valde, que conocemos, historia contada hasta el hartazgo, y como buenos hijos de su tiempo, y por además también producto de sus convicciones, ubicaron un actor, lo ubicaron muy bien, un sujeto político, electoral, ¿no? Sujeto de la sociedad, que era la izquierda nacional y el progresismo. Lo ubicaron muy bien y lo convocaron. Y con el tiempo, eso dejó de ser la izquierda nacional y el progresismo pasó a ser kirchnerismo. Hasta ahí todo Claro. muy bien. Eligieron su pueblo, como diría Martín Rodríguez. Claro, sí, Eh, sí, sí. Nadie escapa a su tiempo, ¿no? claro. Y lo eligieron muy bien. Hasta ahí todo muy bien. El problema es que
que ese progresismo terminó conduciendo en los últimos años. La conducción siempre tiene que ser desde el peronismo. ¿Por qué? Porque ese progresismo, y esto no es para ser injusto con muchos compañeros que tienen una vocación militante y convicciones muy claras, pero a veces ese progresismo es más estético que transformador. Está más interesado en las consignas que en que las cosas cambien. Entonces, ese progresismo le encantan los eslogans. La pata grande, la pata es el otro, el amor vence el odio, el estado presente, Que florezcan mil que flores. florezcan flores. Pero incluso, nada, lo dijo Néstor, el amor vence el odio, lo dijo Cristina. Le dan sentido, le dan épica. Pero rodeado de materialidad. Claro, claro, pero ¿sabes qué? Pero O sea, la economía creciendo. claro, total. Ahora, cuando no te Represas, crece, claro, tipo, claro. centrales nucleares. Exactamente. Entonces, cuando eso falla, ¿viste? Ahí. Y además, eh, el problema de esa cosa consignística es que eh, si vos no generás transformaciones, eso se apaga. Y a mí me parece que en los últimos años hemos dado peleas donde solo nos quedamos con la épica, pero las perdimos. Llámale ley de medios, justicia, reforma electoral, varias más. Vicentín. Bueno, Vicentino, olvidate, sí. Eso Alberto, ¿no? Eso no es Bueno, Cristina. Pero es como que, no, porque ni siquiera nos quedamos con la épica en Vicentino. no, ahí no llegamos ni a la épica. No había épica en ese momento. Bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Militantes de la épica o militantes de la transformación? No, militantes de la transformación. Y ahí es donde hay que hacer una revisión en foros, escribiendo documentos partidarios, congresos, seminarios, con la academia, con las provincias, con los dirigentes, con el sindicato, con los empresarios. Es decir, ¿cuál es el alcance del estado de bienestar? ¿No? ¿Hasta dónde llega el estado de bienestar en Argentina? Porque si no, hablamos del estado presente, generamos decenas de miles de programas nuevos que no son agregados, que no tienen impacto, que no transforman. Incrementamos la estructura del Estado, nos quedamos contentos, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero esos derechos, esas políticas públicas para minorías nos desperfilan de las mayorías. O porque reemplazan presupuesto o porque crean superestructuras que en definitiva no transforman. Con 12 de inflación mensual, por ejemplo. Claro, claro. Y, viste, yo decía otro día en una nota, Canal Encuentro, ¿qué podemos decir de Canal Encuentro? Que es una maravilla Canal Encuentro. Ahora, ¿no será que solamente nos preocupamos por Canal Encuentro y no por la calidad educativa de las pruebas PISA que son se dan cada 3 años y que nos dan mal? Y que los pibes no saben interpretar textos. Claro, pero para mí eso es parte de la década perdida, digamos, 2015-2025. En el contexto previo, sí, vos tenías la ley de financiamiento educativo, tuviste Néstor yendo el primer día de gestión a la Carpa Blanca. Sí, pero hay que pensar si la ley de financiamiento educativo fue lo suficientemente eficiente. Ah, bueno, sí, no, ni hablar. Porque no es el problema empezó ayer, ¿eh? No, está claro, está claro. Entonces, pero digo, ganar encuentro era parte de un contexto, cuando surge. Sí. Esto, crecimiento tasa china. Claro. O sea, ahí está ganar encuentro. Sí, sí. Después. Bueno, pero por eso, ¿qué pasó después? O sea, entonces, nosotros necesitamos definir cuáles son los recursos para el estado de bienestar, cuál es el alcance del estado de bienestar. Y cuidar la emisión monetaria y no tener déficit. Cuidar esos recursos. O sea, cuidar los recursos. Es decir, aparte, viste, ahí me peleo a veces con algunos compañeros, llamale kirchnerismo duro, la cámara, que siguen defendiendo la emisión monetaria. Pero, todo bien, pero vuelvan a Néstor.
En el 2000, el 25 de mayo de 2013, el discurso de Néstor, además de decir, no voy a dejar las comisiones en la puerta de la Casa Rosada, dijo que había que combatir el déficit fiscal vía toma de deuda y vía emisión monetaria, que la emisión monetaria perjudica a los más humildes. Entonces, ¿qué nos pasó? Día 1. Claro. Entonces, ¿qué nos pasó que no nos podemos analizar bien eso? Entonces, porque digo, eso es un puente roto, ¿no? El tema de inflación. Es un puente roto nuestro con la sociedad. Total. Como es un puente roto con el sector agropecuario, ahí tenemos puentes rotos con las provincias. Tenemos horadado el proyecto nacional que supimos tener, que no existe más. El proyecto nacional del peronismo AMBA es el AMBA. Claro. Por eso hemos roto puentes con provincias que son sumamente interesantes y que han sido muchos años aliados de Néstor y de Cristina. Y después no sé qué pasó. No sé quién tomó esas decisiones para romper esos puentes. Por eso yo vuelvo a insistir, la utopía es transformar, no conformar un núcleo duro legislativo. Ahora, en ese diagnóstico, ¿no? Porque Sí. es claro, vos lo venís diciendo hace tiempo, ¿no? La política de las minorías, la minoría intensa, moral, sí. esto, el bloque El legislativo. sustento moral. Exacto. Sí. Hay que tenerlo, ¿no? Pero no puede ser solamente eso un proyecto político. Total. Ahora, ¿ves el escenario para que no se doblegue eso, pero sí que se pueda cambiar el sentido de las cosas en esa construcción? A mí me cuesta verlo. O sea, en este contexto No, decís, a mí tenés también. un gobernador de la provincia de Buenos Aires, periodo electoral y parece que, No, a mí también me cuesta. o sea, estamos, Sí, parece que no es compañero nuestro. no, la cosa insulta. No, insulta. Porque si no es el eterno diagnóstico, es enamorarse del diagnóstico. Sí, no, pero bueno, pero ojalá que tengamos tiempo para que vengan momentos de discusión, de apertura. No, si no, el panorama no lo veo bien. No lo veo bien. Si no hay un giro, si los gobernadores peronistas que tienen, evidentemente fue ponderada, revalidada su gestión, ¿no? En este plebiscito electoral del 26 de octubre, Tucumán, Formosa, La Rioja, Catamarca, ¿No? entonces provincia de Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires en la local, ¿no? Fue revalidado. Entonces, si entre los gobernadores no se sientan con el peronismo AMBA, decir, bueno, abramos la discusión. Porque además Néstor y Cristina configuraron un proyecto nacional desde la Patagonia olvidada Bueno, para la centralidad por porteña. ¿Por qué hoy no tenemos ese mismo proyecto federal? No lo sé, no lo entiendo. Yo lo he discutido con varios cuando estaba en la cámpora. No, yo no lo entiendo. No me entra, no. Es algo que me escapa. Quizás no. Mi análisis, vuelvo a insistir, siempre está en tela de juicio, es imperfecto. Yo arranco de que mi análisis puede ser imperfecto. Pero algunos quizás saben mucho, siempre tienen razón, no se equivocan, ¿no? Como estas horas se escucha a muchos. Yo creo que con toda la admiración y el cariño, el afecto que le voy a tener siempre a Cristina, ¿viste? Uno no puede decir que Cristina no se equivoca. Sí, se equivoca. Ella misma ha aceptado que se equivoca. bueno. Entonces, ¿cómo ese nivel no sé? Nada más en el rol del militante que tuitea, dice eso. Sí, Che, bueno, vos tenés que hacer otra cosa, me parece. Tenés que plantear esa discusión en los ámbitos que hay para esas discusiones, si es que sí, los hay, sí, porque sí, de claro. todos hacemos el mejor diagnóstico, entre todos hacemos el mejor diagnóstico. Sí, ¿No? claro. Néstor decía mi verdad relativa. Claro. ¿No? Que la síntesis, Néstor hablaba de la síntesis superadora, con la discusión con todos. ¿Y eso? ¿Dónde quedó? Yo ahí creo que a veces lo hablo con Nico. Nosotros generacionalmente, si bien entendimos que tenemos que hacer otra cosa,
pero nos formamos a la luz de ese faro moral y de ese mundillo de internas que nos sobrepasó. O sea, ya hay un momento que entendemos que desde el 2013 estamos perdiendo elecciones, salvo una. Bueno, tenemos que hacer otra cosa. Y después, obviamente, la utopía generacional de, che, podemos construir otra cosa. Ahora, tenemos el diagnóstico, tenemos la gana, la fuerza, lo que nos... Hay algo a nosotros que, evidentemente, nos agarra y no nos animamos a dar esos pasos hacia adelante de disputar y que sea lo que tenga que ser. Sí. Porque en definitiva es ese flaco de la Patagonia olvidada que dijo, che, es ahora, aceleremos. Y debían ser una linda banda, Claro. pero una banda de locos. Que Sí, dijeron, sí. che, es ahora, Sí. con construcción política. Hoy, a mí, de vuelta, más allá del escenario de los dirigentes nuestros, nosotros generacionalmente tampoco lo tenemos planteado. La construcción de ese puente, de eso nuevo. Y para mí es un desencanto muy fuerte, ¿no? Como después, no sé si tuvo una vida, pero prácticamente de que uno era joven y transitaba lugares, y discusiones con una visión militante. Y hoy es como es el desamor de las cosas. Imagínate si uno le pasa eso, ¿qué le pasa al hombre de a pie, a la mujer de a pie, cuando nosotros le hablamos y evidentemente somos marcianos? A mí me cuesta mucho verlo, y además cuando empezás a discutir, ves que estamos en estos diagnósticos, ¿no? Como Cristiano se equivoca, no tuvimos errores, planteás discusiones y seguís siendo un traidor. Sí, ¿Qué sé sí. yo? Ya está, loco, está todo bien. No, No, ya cansa eso. Lo decías, bueno, capaz agota. era un disco, lo ponele, pero bueno, ahora ya está, tenemos que construir otra cosa. Y ahí yo sinceramente ahí coincido, me duele, pero no veo el escenario de poder construir otra cosa. Sí, evidentemente va a demandar poner mucho el cuerpo. No, yo no veo otro escenario de volver a esos puentes, es de volver a caminar, de volver a curtirse y a plantear discusiones y sostener esas discusiones. Porque de ahí es lo que esa síntesis superadora. Bueno, tiene que haber discusión para esa síntesis. Si nosotros seguimos de la lapicera desde Capital Federal, siendo porteño nacido, criado, crecido, como digo siempre, pero la lapicera está acá, y armamos una lista que interviene Salta, que interviene Misiones, que interviene Entre Ríos, y bueno, ¿qué le queda a los compañeros que están ahí todos los días? Y es muy difícil, muy difícil. Pensar la Argentina desde el Instituto Patria, no, para mí no tiene nada que ver con lo que iniciaron Néstor y Cristina. No. No, porque además fíjate las intervenciones. Intervenciones del PJ en Misiones, de Salta y de Jujuy. Sí, le fue mal. No, y además a Val y a Michel le armaron una lista marginal. Sí. Entonces, decir que no tuvo efectos, pero porque si entre los votos de esa lista marginal se sumaban, quizás no alcanzaba para ganar, para llegar al Senado. Pero digamos, ¿para qué hacer eso? Pero a Salta sí le hicieron perder. A Neuquén le hicieron perder. A Misiones le hicieron perder. Ese es el objetivo. Porque aparte, en esta, porque tiene las ínfulas nacionales, pero después en esas provincias, cuando se presentan los compañeras del Patria a las elecciones locales de gobernación, sacan menos todavía. Menos. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir con dos listas en Jujuy de casi 15 cada una cuando se iban juntas se podía ganar? No lo entiendo. No lo entiendo. Eso es. No hay mayor centralismo que ese. Es justamente totalmente opuesto al inicio, ¿no? Del 2003. Lo que se inició en aquel momento. Pero bueno. Y capaz yendo más crudo a lo del 27. Todo el año, digamos, hasta el 27, hoy sigue, ¿no? Pero el año de interna de gobernador o provincia de Buenos Aires, esquema provincia de Buenos Aires, con esquema nacional, ¿cómo ves a Axel, a su esquema en ese escenario? Porque uno, a priori yo
creería que el desdoblamiento fue como una especie de emancipación política que intendentes mediante y el esquema propio de Axel dijeron, che, es ahora, tenemos que emanciparnos. Mm, Y en términos de resultados electorales mm, de septiembre, del 7 de septiembre, fue contundente. mm. Tuvo que venir Trump a salvar Claro, al gobierno de Milei. claro. Tuvo que venir Donald Trump. Sí, sí, Ni más ni menos. totalmente. Sí, Ahora, ese camino, al día siguiente, del 27 de octubre, fue Axel se equivocó. claro, claro. O sea, se equivocó ganando. Parece que ganar es un error. Porque ahí lo que pasó es que se ponderó la gestión municipal y la gestión provincial. Y estuvieron esos mismos votos, estuvieron. Lo que pasa es que, claro, hay que descontar los extranjeros y se sumaron más votos Sí. que no habían estado en esa elección. Entonces ahí la crítica que estuvo dando vueltas en ese tiempo fue: Axel despertó el enojo del electorado que no nos quiere, por eso perdimos en octubre. ¿Y no te preguntaste por qué no te quieren? Porque tiene miedo. Entonces, no, son cosas absurdas que no. Pero lo ves a Axel. Yo lo veo, pero va a tener que hacer un trabajo muy serio y fino de reconstrucción de la rotura de los puentes con lo federal, ¿no? Eso, viste, de que con el conurbano y el NEA-NOA alcanzaba, eso no existe más. Porque Jujuy no lo tenés, Salta rompiste puentes, Comisiones rompiste puentes, Corrientes no la tenés, Entre Ríos no la tenés, Chaco estás ahí, pero perdiste y perdiste la gobernación. Entonces tenés Salta, tenés Catamarca, tenés La Rioja, tenés Formosa, Santiago del Estero, y el resto no. Pero el conurbano lo tenés partido, mitad y mitad casi. Entonces, esa fórmula ya es obsoleta. Necesitas reconciliarte con el sector productivo. Ahora, ¿por qué hay que decir esto? Es insólito. Con el peronismo siempre fue aliado al sector productivo. Digo, las provincias de mayor desarrollo son las que tienen. Claro. O sea, vos tenés metalmecánica en Córdoba, Santa Fe, y sector agropecuario. Tenés lo mismo en provincia de Buenos Aires, interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, y esos puentes los tenés rotos. Es decir, y ahí es algo que hay que reparar. ¿Por qué gran parte de ese sector, de electores de ese sector productivo, nos ve como un sector antiproductivo? Es insólito. Ahora, también preguntémonos cuáles fueron nuestros errores. Porque si nosotros tratamos de diversas maneras, ¿no?, para desarrollar como enemigos a los empresarios pymes, como si fuesen Pablo Roca, es un error flagrante. Si en nuestros gobiernos nuestra matriz impositiva no diferenció profundamente el esquema impositivo de pymes y grandes, y evidentemente hay algo ahí que revisar. Y bueno, y después tenés otro problema, que es el tema laboral, que ahí requiere crecimiento. Bueno, se aborda de distintas maneras, ¿no?, el tema laboral, pero desde lo positivo, desde los convenios sectoriales, desde el crecimiento de la economía, pero vos no tenés creación de empleo privado. ¿Hace cuánto, Fede? Vos sos economista, más de 10 años. Sí, estás en el mismo lugar hace 10 años. ¿Y tu PBI hace cuánto que no crece? 2011. 14 años. 14 años, 13 años. Sí, década perdida. Entonces, es muy difícil. Y si versus, alrededor tuyo pasó lo contrario. Chile, decilo. Brasil, Uruguay, y además que no tuvieron un descubrimiento de algo, ¿no? Laburaron más o menos ordenado. Por eso, y nosotros tenemos un potencial energético enorme. Litio, sector agropecuario, metalmecánica,
sector químico que exporta también. Capital humano. Capital humano. Bueno, ¿cómo puede ser? Que no nos pongamos de acuerdo para definir eso, para definir el modelo de desarrollo. Está bien, obviamente no es ingenua la pregunta. Hay pujas, ¿no? Obvio. Por supuesto, hoy gobiernan los que solamente se quedan con YPF porque les resultó. En principio decían que iban a privatizarlo, ahora se dieron cuenta que es una estupidez privatizarlo, y con el sector finanzas. Y antes Macri, con agropecuario, primarizado y finanzas. Ahora, lo agropecuario no es enemigo nuestro. Al contrario, hay que darle valor. Bueno, Cristina siempre lo decía. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos en el lugar del empresario pyme como al mismo nivel que el pueblo Roca? Es insólito. ¿Por qué nosotros nos abocamos a sostener nuestra economía a base de emisión monetaria? Es insólito. Pero no funciona en ningún lado eso. Y no existe la excusa esa, bueno, es que nosotros, en realidad todos los países tienen déficit. No, pero pará, los países de Europa tienen su moneda propia. Estados Unidos tiene la moneda que rige el mundo. Y además vos tenés que evaluar que vos podés tener déficit, pero no tenés la deuda que tenés ahora. O tenés déficit, pero tu PBI tiene una proyección de crecimiento. El PBI argentino no crece hace 14 años. Entonces, no, hay que reconciliar eso. Obviamente hay que tener puentes con ese sector productivo. ¿Sí? Obviamente no es fácil. Ahí Agi dice algo que está bueno en el análisis. Dice, bueno, el problema hacia adelante, en términos de, imaginémonos el país 20 años en adelante. Hagamos el ejercicio. Dice, bueno, hoy nosotros venimos acostumbrados a el sector industrial Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, campo, y ahí está la economía argentina. Hasta ahora... No, ahora sumale Neuquén, bueno, Catamarca, Jujuy y Salta, ¿no? Cordillera. Claro. Porque ahora vas a tener los sectores de altos ingresos. Absolutamente. Lo vas a tener ahí. Absolutamente, cambia la ecuación. Entonces, esa es otra ecuación. Obviamente. Ese es otro escenario, porque además ¿Sí? vos vas a tener los bolsones de pobreza que tiene... Lo vas a tener alrededor de Neuquén. Sí. Si no lo abordás bien. Exactamente. Pero hoy, coyunturalmente, lo vas a tener acá con ingresos altos allá. Entonces, sí, está bien, sí. Está bien. Tu proyecto ambacéntrico, vas a tener los votos. Sí. Pero no vas a tener la manija de la economía porque a vos no te votan allá. Sí. Entonces, y los recursos del... está bien. Entonces, ese desencuentro, digamos, de los votos y los salarios en la organización productiva del país, me parece que es, no sé si lo tenemos como una perspectiva de análisis, pero es una Argentina que se viene, la Argentina de la cordillera. A nosotros, de hecho, cada vez nos va peor en la cordillera. O sea, en la Patagonia de repente ya dejamos de hacer pie, y es donde están los recursos de Argentina, van a estar ahí. Y Totalmente. Es así. Perdemos lecciones. Es así. No, y además nos presentamos en alguna de esas provincias para tener 10 puntos. O sea, por eso, a mí me, ya yendo, bueno, no sé si hay que abordar esto, pero a veces pienso, ya que estamos en una stream que tiene tiempo, es una charla informal, a veces pienso en voz alta y uno corre riesgo de decir muchas boludeces. Quizás haya dicho muchas boludeces, quizás pueda decir una más, o varias más. A veces me parece que esta alianza de Trump con Milei, algunos actores que tienen muchas tierras en Patagonia, Lewis, Benetton, me pregunto incluso, o en realidad la alianza Trump, Milei y Netanyahu, ¿no? Que eso hay que tener muy en vista eso. Si nosotros perdemos la idea federal, el peronismo pierde la idea federal, se concentra en el AMBA, se pierde el espíritu de lo federal. Nunca nos olvidemos que 11 provincias anteceden a la nación argentina, ¿no? Y por eso somos un país federal. Por eso las competencias de la nación están limitadas, porque por la preexistencia de las provincias y porque la reforma del 94, básicamente, entre otros, los recursos naturales son de dominio originario de las provincias.
Si abonamos a esto, si no resolvemos esto. Te hizo dolor de cabeza ese artículo, ¿no? Sí. No, pero hay que aceptarlo, hay que trabajarlo así. Bien, sí, Y por eso te obliga al diálogo. Tal Al cual. diálogo, a la No hay relación. No a digitar todo desde las pocas manzanas Sí, del centro de la capital federal. Néstor decía eso. Que algunos gobernaban para 40 manzanas de la capital federal. Dice. Los capitalinos, que decían esto. Y no, pensando en el futuro, en cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, no quiero ser apocalíptico, pero a veces me pongo a pensar que si esta cosa centralista que estamos imprimiendo el peronismo, lamentablemente, si eso el día de mañana, ante una situación catastrófica de eventos climáticos, de expansión colonialista de algunas naciones, potencias, etc., si eso no nos balcanizaría, ¿no? Y eso es un temor, hay que tenerlo presente, sobre todo por nuestros recursos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ante eso, sí o sí hay que abonar a lo federal, a lo nacional. Sí, el proyecto nacional. El proyecto nacional, federal, con las provincias, no se puede digitar desde el Patria. No. Entonces, dejemos de explorar pelotudeces, como por ejemplo que el Frente de Todos haya ido el 21 con la Libertad Avanza de aliado, hicieron un frente con Olmedo, el de la campera amarilla, que es de la Libertad Avanza, y la verdad que esas cosas después te corren por izquierda, ¿viste? Entonces digo, todo bien, pero me parece que esas cosas no sirven. Esas cosas no sirven. No. Hay que respetar lo federal. Yo aprendí eso, digamos, de la mano de Néstor y Cristina. Claro. Sí. Ya ahora, como para ir dando un cierre a este mate, que ya se mancó. Estaba frío desde entrada, ahora debe estar helado. No nos pedimos tanto con el látigo y Sí. vayamos a la perspectiva de futuro, ¿no? Que es un poco lo que nos interpela a juntarnos hoy acá, a seguir caminando. Sí. Si Juan tuviera que definir un top 3 o las 3 cosas que nosotros tenemos que ser, no me venga con la trilogía histórica, pero sí. Renovemos esa trilogía o Sí. problematicémosla Sí. de cómo construir esos puentes, pero esas consignas hacia adelante, ¿no? Como, ¿dónde vos focalizarías en tu diagnóstico el paso siguiente de ese reconstruir el puente? No, siempre te quedas corto, hay muchos temas para... el carácter federal, lo que acabo de decir, es fundamental, sin dudas. El equilibrio de las cuentas es fundamental. ¿Ese es el legado de Milei? ¿De su gestión? No, así se lo dijo Néstor en el 2023. Pero viste, es como dicen, no, el legado de Milei es... Sí, está bien, bajó la inflación a un costo altísimo, que es una recesión atroz, que ya tiene casi 2 años. y contando. Y contando. Sí. Yo diría que es el carácter federal, un proyecto político, el equilibrio de las cuentas, porque eso redunda, sí o sí, eso redunda en crecimiento de la economía. Será a mediano plazo, pero lo que no nos puede pasar es que posterguemos todo el tiempo esa discusión, porque en algún momento te cruje. Y creo que hoy nos está crujiendo. Viste que hoy todo el mundo decir, del que tiene poca formación o que tiene mediana formación, a que tiene mucha formación, todo el mundo dice, no, hay que gastar menos de lo que entra. Bueno, eso dijo Néstor en el 2003. Es un principio, vos lo sabes mejor, pero no sé, desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por no sé qué, sostienen eso. Entonces, bueno, ese es un punto. Sí, es una herramienta, no es una... Claro, es una herramienta. Es una herramienta. Sí. El déficit es una herramienta. Sí. Es una herramienta herramienta temporal, ¿no? Claro. Sí. Para mí el ejemplo, ya venía con una mochila pesada, pero el ejemplo fue la pandemia. Claro. Eso fue una herramienta. La usaste, sí. Después, bueno, habría que rever qué mecanismo usaste después. Sí. Pero fue una herramienta. Ese es el rol del déficit. Sí, tal cual. Bueno, dije 2. ¿Y cuál otro? No sé.
la reconstrucción de los puentes, y me parece que nosotros tenemos en algún sentido, ¿no? Una interpretación errónea de la sociedad del siglo XXI. O sea, a veces creemos que en Argentina hay más militantes que electores. Y no es así, al contrario. Ahora, bienvenido sea la militancia, bárbaro, yo adhiero. Pero en la iglesia, ¿viste? No hay más curas que fieles. Es al revés. Entonces, hay que hacer más peronismo, ¿no? No pensar que el peronismo es solamente sacarse fotos con dedos en B, una remera y un tatuaje, ¿no? Peronismo más. Que lo estético no sea un fin en sí mismo, ¿no? Un soft peronismo, ¿no? Claro, es decir, sino que volver a ella, la idea productiva. Volver a la idea productiva, volver a la doctrina peronista, con los principios del peronismo, que es distinto a tener dogmas, ¿viste? Los dogmas no se discuten. Los principios siempre se presentan, se interpreta la sociedad y se construye una propuesta electoral. Ahora, si vos te quedás dogmáticamente con lo que hiciste hace 15 años, no lo cambiás, no te va a ir bien. Me parece un gran cierre para este mate de hoy. Juan, te agradezco un montón el tiempo, perdón, porque el mate es lo que No hay supimos problema. conseguir. Por lo menos le hacés montanita ahora, antes ni la quedó, hacías. La Antes te quedaba así medio agua, pileta. La próxima lo haremos mejor. Bien ahí. Pero nada, un placer poder charlar así con vos, poder encontrarnos y Igual. escucharnos también en todo lo que nos pasa o vemos o creemos que estamos interpretando y discutir sobre todas las cosas. Que creo que es un saldo hacia adelante poder tener estas instancias. Y a ustedes que están del otro lado, gracias por acompañar. Si vieron el video, likeen, que seguramente está acá abajo, el pulgar. Comenten y sigamos transitando esto que hacemos desde abajo, con mucho amor, con muchas ganas. @ la 8 desde abajo, Vera448. Y nada, como siempre, gracias a Ger que se pone la 10 con toda la producción de esto. Nico, por siempre abrir las puertas de este lugar tan lindo. Y nos encontraremos en el próximo capítulo acá, en Gaucho Stream, en Gaucho desde abajo. Muchas gracias.